comenzar la grabación de la clase. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? Definimos lo que era una base, ¿sí? Si B es un espacio vectorial y tomas un subconjunto de B, digamos de P vectores. Subconjunto de B, de P vectores. Un subconjunto. Entonces, si este subconjunto tú le llamas, por ejemplo, B, voy aquí, esto, lo voy a borrar un poquito, y aquí B, eso, ¿ya? Entonces uno dice, B es una base del espacio vectorial B si ocurren dos cosas. Lo primero que debe ocurrir es que B, el generado por estos P vectores, sea todo el espacio vectorial B y que el conjunto de estos P vectores sea linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, ¿y qué significa que un conjunto sea linealmente independiente? Esto significa que si tú tomas una combinación lineal de estos vectores, que sea igual a 0, al 0 vector de B, entonces los escalares que en conjunto con los vectores forman la combinación lineal están obligados a ser todos iguales y ser 0. Entonces, ¿qué fue lo que vimos el día martes? Fue este concepto, el concepto de base, y nos dedicamos a hacer ejemplos. Entonces, como un ejemplo de lo que es una base, por ejemplo, supongamos que tomamos el conjunto, ¿cómo le podemos poner el conjunto? H al conjunto de todas las matrices cuadradas, para que sea algo un poco sencillo, que son simétricas. Entonces, H es subespacio vectorial de todas las matrices cuadradas de orden 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos el día martes? Definimos este concepto, que es el concepto de base, que si se dan cuenta, es el mismo concepto que analizamos para base cuando B era Rn. Ahora lo estamos generalizando para cualquier tipo de espacio vectorial. Y dimos ejemplos, como este, por ejemplo. Entonces yo digo, H es un subespacio vectorial de todas las matrices cuadradas de orden 2. Determina una base de H. ¿Eso qué significa determinar una base de H? Es encontrar un conjunto de vectores en H que genere a todo H y que además sea linealmente independiente. Entonces, ¿cómo encuentro el conjunto generador? Entonces, ¿qué es lo que uno hace comúnmente? Se toma un elemento dentro del subespacio vectorial. Y como ese elemento está dentro del subespacio vectorial, entonces satisface la característica que define el subespacio vectorial. Ya, que A sea igual a la traspuesta, es decir, que A sea una matriz simétrica. Una matriz se dice simétrica si coincide con su traspuesta. Entonces, si A es, por ejemplo, de la forma ABCD, entonces ABCD, que es la matriz A, debe coincidir con la matriz de componentes ACBD. Y por lo tanto, como estas dos matrices son iguales, uno obtiene el siguiente sistema. A es igual a A, B es igual a C, abajo dice C es igual a B, y la otra ecuación sería A igual D. Entonces, aquí A igual A. ¿Sí? Entonces que A sea igual a es obvio. B igual C y C igual B. Aquí hay una condición para B y C. Y A tiene que ser igual a D. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que la matriz A, que es de la forma A, B, C, D, debe ser de la forma A, B, B, porque B es igual a C, y A, porque A es igual a D.
Eso quiere decir que toda matriz que se encuentre en el subespacio H debe satisfacer esta condición. Al final, todas las matrices en H son de esta forma. Es decir, la componente A11 debe ser igual a la componente A22 y la componente A12 tiene que ser igual a la componente A21. ¿Ok? Esto, caracterizar los elementos de un subespacio vectorial, ahí está la clave. Caracterizar los elementos de un subespacio vectorial nos va a permitir encontrar el conjunto que genera a H. Voy a repetir esa frase, porque al final Profe, todo lo que... solo un segundo. ya. Porque al final todo lo que vimos el martes se reduce a entender cómo hago el asunto, ¿no? Y eso es cómo clasifico, ¿sí? Cómo caracterizo los elementos de un subespacio vectorial. Si estos fueran polinomios y tiene una condición, la pregunta sería, ¿cómo caracterizo a los elementos que pertenecen al conjunto de polinomios? Ahora sí, disculpe, dígame. Profe, disculpe, en el donde puso la matriz ABCD igual a ACBD, ¿Ya? ya, ¿no se supone que el final debería ser D igual D? Ah, tienes toda la razón, toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, profe. No, gracias por estar tan atento. Entonces, D igual D. Y aquí sería... Entonces, D igual D. Entonces tienen que ser de esa forma. Bien. Muchas gracias por la observación. Era completamente correcta. Una vez que caractericé a los elementos de H, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar escribir esta matriz como una combinación lineal de matrices. Una vez que caractericé al conjunto, a los elementos que pertenecen a un conjunto de polinomios, intentamos escribir esa caracterización como una combinación de polinomios. Si estos fueran tríos, un espacio vectorial o un subespacio vectorial de R3, una vez que caractericé a los tríos de ese subespacio vectorial, intento escribir ese trío como una combinación lineal de tríos. Aquí como son matrices, voy a intentar escribir esta matriz como una combinación lineal de matrices. Y en este caso se puede escribir así. Más B, 0, 1, 1, 0, más C, 0, 0, 0, 1. Si es que lo hemos hecho bien. Esto es un D. A ver, es un D, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Repito esta frase porque es súper importante. Tomamos un elemento de mi subespacio vectorial, sea el cual sea. Obviamente, como ese elemento está en el subespacio vectorial que hemos definido, satisface la condición que define los elementos de este subespacio vectorial. ¿Ok? Esa condición nos permite caracterizar a los elementos del subespacio vectorial. Una vez obtenida la caracterización de los elementos que pertenecen al subespacio vectorial, intento escribir esa caracterización como una combinación lineal de matrices, si son matrices, de polinomios, si son polinomios, de tríos, si son tríos, de funciones, si son funciones. Entonces, cuando hemos logrado hacer eso, notamos lo siguiente, que todo elemento todo elemento de H, todo elemento de H debe ser tal que o es tal que se escribe como, lo vamos a escribir así, es, es una combinación lineal de quién, obviamente, de este trío que está acá, que me lo voy a llevar para abajo. Aquí lo voy a hacer un poquito más chiquitito, perdón que me demore un poco en esto. Ok, ahí. Eso, entonces voy a borrar lo que no me sirve porque quiero un conjunto. Es una combinación lineal de ese trío. ¿Qué pruebas entonces? Pruebas que H está generado por, ¿cierto? De nuevo, este trío. O sea, decir que cada elemento
de H es una combinación lineal de ese trío, quiere decir que H está generado por eso. Entonces ahí encontramos un conjunto que genera a todo H. Entonces este es tu candidato a base. Vamos a ponerle B. Luego, B es un candidato a base para H. Entonces, ¿por qué digo que es un candidato a base y no base? Porque un conjunto de un subconjunto de un espacio vectorial, un subconjunto de un espacio vectorial, es una base si genera todo el espacio vectorial, pero si además es linealmente independiente. Entonces hay que verificar que este conjunto sea linealmente independiente. ¿Y cómo verifico que ese conjunto es linealmente independiente? Ya, entonces me lo voy a llevar para acá. Voy a sacar una fotito y nos lo vamos con la otra herramienta. Acá sí. Voy a sacar una foto de esto. Entonces, ¿qué hay que verificar? Hay que verificar que esto sea una base. Qué mala foto, ¿no? Sí. Ya. Entonces, resta verificar que. Resta verificar. Verificar que si formo una combinación lineal de elementos, de los elementos del candidato a base, ¿cierto? 0, 0, 1, que sea igual al cero vector del espacio vectorial, eso es súper importante, al cero vector del espacio vectorial, entonces los coeficientes tienen que ser cero. Los pesos de la combinación lineal tienen que ser cero. Eso significa verificar que un conjunto sea linealmente independiente. ¿Para qué verifico esto? Porque de esa manera verifico que este vector, por ejemplo, no se escribe como combinación lineal de los demás. Por lo tanto, el conjunto generado, que genera todo H, valga la redundancia, está constituido exactamente por los vectores necesarios, ni más ni menos. Si este fuera una combinación lineal de estos dos, entonces este conjunto generado se reduce al conjunto generado, por ejemplo, por estos dos vectores. Por eso es la necesidad de verificar que sea linealmente independiente, porque una base contiene los vectores exactos que son necesarios para generar a todo el espacio vectorial. Y eso, claro, eso me va a conducir aquí al siguiente sistema, ¿no? A que C1, C2, 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 o sea, si yo sumo todas estas matrices, C3, esto sea igual al cero vector, lo decíamos mucho el día martes. No es el número 0, es el cero vector del subespacio vectorial, es decir, la matriz nula de orden 2 por 2. Si estos fueran polinomios, sería el cero vector de los polinomios. Si estos fueran funciones, el cero vector del espacio vectorial de funciones con las que estemos trabajando. Y eso entonces te va a conducir a la siguiente igualdad, porque C1 tiene que ser 0, que C2 tiene que ser igual a 0 y que C3 tiene que ser igual a 0. Esa es la I. Entonces, B es una base para H. Todo lo que hicimos el día martes se reduce a este ejemplo con el que hemos comenzado la clase de hoy día. Porque el día martes hicimos esto con mucho más calma, hablamos largo y tendido de cada uno de los conceptos, pero en términos de, profe, ¿cómo se hace el ejercicio? Creo yo que los ejercicios se hacen mediante las preguntas y respuestas que hemos hecho con este ejercicio de resumen. ¿Se entendió, chiquillos y chiquillas, más o menos? Sí, profe. Súper. ¿Ok? ¿Ya? Por eso empezamos con este ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy día? Vamos a partir con esta primera parte en que, y disculpen que repita tanto esto, chiquillos y chiquillas, ¿sí? Disculpen que repitan tanto esto. ¿Qué frase? Todo lo que estamos haciendo es una generalización de los conceptos que nosotros introdujimos cuando vimos el espacio vectorial Rn. Es toda una generalización. Por lo tanto, estamos siguiendo el mismo recorrido de aprendizaje. ¿A qué me refiero? De que si tú tomas las clases o las PPTs de las clases que involucraban Rn como espacio vectorial
y vas haciendo un símil de lo que deberíamos ver ahora, es el mismo recorrido de aprendizaje. Vimos base. Después de base de ver base en RN, vimos después sistemas de coordenadas en RN. Y por eso vamos a ver sistemas de coordenadas ahora en espacios vectoriales cualquiera. Después vimos dimensión, y por eso después vamos a ver dimensión. Vimos el concepto de isomorfismo, lo vamos a ver también ahora. Así que si tú de hecho, tomaras el cronograma de todo lo que nosotros vimos en RN y lo comparas con lo que vamos a hacer ahora, es exactamente el mismo paso a paso. ¿Ok? Por eso vamos a ver sistemas de coordenadas, matriz de sistemas de coordenadas, la función de coordenadas. ¿Ok? Y la diferencia es que nuestros conceptos ahora están, como ya mencionamos, definidos sobre espacios vectoriales cuyos elementos no son necesariamente pares ordenados o tríos o tuplas. ¿Ok? Entonces, este teorema de representación única dice lo siguiente, que si yo me tomo una base en un espacio vectorial, fijo una base en un espacio vectorial, entonces obviamente todo elemento del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Esa es la principal virtud que tiene la base. Todo elemento del espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Eso es tremendamente potente. Dicho de cierta manera, tú conoces todo el espacio vectorial si conoces la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema de representación? Dice que los coeficientes que permiten realizar la combinación lineal para escribir x como combinación lineal de los elementos de la base, estos coeficientes son únicos. Eso es lo que dice este teorema. ¿Ok? Y ¿cómo es la demostración? Aquí dice análoga a la realizada en la clase número 9 para sistemas de coordenadas NRM. O sea, dice, mira lo que hicimos anteriormente. Pero podemos hacerlo porque como la clase 9 pasó hace tanto tiempo, ya que esta es la clase número 15, entonces, como esto pasó hace mucho tiempo, lo podemos repetir porque la demostración es sencilla, pero nos permite, ¿sí? Nos permite practicar con este concepto de base, de combinación lineal, de linealmente independiente y dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijar un espacio vectorial y B de B1 hasta Bn una base de B. Fijamos esto, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, estas son las matrices simétricas y esta es la base con la que recién descubrimos. O los polinomios de grado a lo más 2 y la base serían los polinomios 1xx cuadrado. ¿Ok? De hecho, esto podría ser todavía más sencillo. Esto sería R3 y esto sería los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Una base. Y nos vamos a tomar un vector de la base. Como este vector, perdón, un vector del espacio vectorial. Como este vector está en el espacio vectorial, entonces el vector se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Eso es lo primero que tú puedes asumir siempre, siempre, siempre. Porque de hecho esa es la gracia, insistimos en eso. Que es la virtud de una base. Me tomo un elemento del espacio vectorial, se puede escribir como combinación lineal. Bien, ahora vamos a suponer que lo que queremos probar es lo siguiente. Queremos probar que estos coeficientes son únicos. Son únicos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para que quede claro con un ejemplo muy sencillo. Si tomáramos x y z en R3 y fijamos la base canónica de R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, entonces x se puede escribir, x y z, este trío, se puede escribir como lo que ustedes saben, por supuesto. E1, 0, 0, más
y 0, 0, 1 más z, 0, aquí 0, 0, 1, ¿es cierto? Aquí sería, por favor, chiquillos, si ustedes tienen dudas, interrúmpanme nomás, por favor. Por favor, por favor. Ya 0, 1, 0 y aquí 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de representación única? Este escalar es x y z. Por ejemplo, si esto fuera el vector 4, 5, 6, x vale 4, y vale 5, z vale 6, y x y z se puede escribir de esta manera únicamente para los números que acabo de mencionar. No puedo poner aquí un x', un y' y un z' que no sean los mismos x y z. O sea, si esto fuera, como dijimos recién, 1, 2, 3, o para no hacerlo tan fome, sí, no sé, 4, 5, 6, bueno, es igual de fome. Entonces sería 4, 5, 6. Entonces, yo no puedo escribir este vector como combinación de lineal de esta base para otros escalares, para el 8 menos 2, estoy inventando por supuesto, ¿sí? Menos un medio. No puedo, imposible. Pero si existen infinitos números, no hay ningún otro trío de números que te permita escribir como combinación lineal este vector de la base. No se puede. Los únicos que son 4, 5 y 6. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que hay otros escalares. Que x se puede escribir así. Ya los moños significa que son otros escalares. Noten que por supuesto lo que estoy cambiando son los escalares, no la base. Porque el teorema dice que se puede escribir, esta escritura es única para una base fijada. Si cambio la base, obviamente los escalares van a cambiar. ¿Ya? Eso es súper importante. Si cambio la base, los escalares cambian. ¿Ok? Lo que no cambia es lo que los escalares no cambian cuando la base es la misma. ¿Ya? Entonces con esto vamos a ver si somos capaces de probar que estos escalares C sub i y C sub i moño son iguales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esta combinación lineal es igual a x y esta combinación lineal es igual a x. Entonces, obviamente, ambas combinaciones lineales son la misma. Obviamente, ambas combinaciones lineales son la misma. Y como ambas combinaciones lineales son la misma, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo voy a decir así como si, así de forma muy intuitiva. Esta combinación lineal la puedo pasar a la izquierda. Entonces me va a quedar una resta de vectores que tienen como término en común los v sub i, v sub 1, v sub 2, v sub n. Por lo tanto, puedo factorizar, por decirlo de alguna manera, por v sub 1. Es decir, puedo escribir esta igualdad como esto. C1 menos C1 moño, ¿verdad? V1 más C2 menos C2 moño. Por supuesto, aquí hay que entender que estamos trabajando con vectores y escalares, no con números, ¿cierto? Reales. Los números reales son los coeficientes, pero los v sub i son vectores. C sub n menos C sub n moño. Y esto es igual a cero. ¿Pero qué es cero? No el cero real, porque esto es un vector, esto es un vector, y la resta de vectores da un vector. Así que este es el cero vector. Entonces noten por favor lo que hemos obtenido. Hemos obtenido una combinación lineal de los elementos de la base que es igual a cero vector. ¿Qué me pueden decir entonces de los coeficientes de esta combinación lineal? ¿Cuánto tienen que valer esos coeficientes? Por hipótesis tiene que haber cero, profe. ¿Por qué, Michelin? Excelente respuesta. ¿Por qué? Súper bien. Porque dice ahí que el B1 BN es una base. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea una base es por hipótesis, profe, po. Ya, pero ¿qué significa que un conjunto sea una base? ¿Qué condiciones tiene que satisfacer para que Ah, cumpla todo? perdón, No te que preocupes. genera el espacio y que sea realmente independiente. Eso. ¿Y cuál de esas dos características son las que te permiten decir que esos coeficientes son cero? Ah, perfecto, ahora entendí la linealidad, lo independiente. Excelente. Súper buena respuesta. Excelente. Muy bien.
O sea, lo que discutíamos recién con su compañero, para explicarlos a todos, ¿sí? Seguramente todos también están entendiendo. Pero entonces, para reforzar la idea, tengo una base. Como es base, como bien decía Michelin, el conjunto entonces está obligado a ser que genera, pero también tiene que ser linealmente independiente. Eso significa que cada vez que tienes una combinación lineal de esos vectores que es igual a cero vector, entonces los coeficientes tienen que ser cero. Y aquí tengo eso. Tengo una combinación lineal igual a cero vector. Entonces, por ser linealmente independiente, el conjunto con el que estamos trabajando, los escalares tienen que ser cero. Y eso es hermoso porque entonces C1, o sea, y eso es bueno para nosotros, ¿sí? No sé si hermoso, tal vez le puse mucho color, ¿sí? Entonces todos los escalares, todo, ¿cierto? Sí, bueno, eso es porque a uno le encanta lo que hace, ¿no? Entonces eso queda así. Entonces son todos iguales. Fin del asunto. Para todo y de 1 hasta n. Ya. Entonces es una demostración súper sencilla, pero se dan cuenta que es una demostración súper sencilla, que es casi un ejercicio. Entonces uno puede repasar estos conceptos. Combinación lineal, resto de vectores, el resultado es un cero vector. Ah, tengo una combinación lineal igual a cero, tengo una base, es linealmente independiente, entonces el coeficiente tiene que ser igual a cero. Entonces, moraleja del asunto, cada vez que tomemos una base de un espacio vectorial y logremos escribir un vector como combinación lineal de los elementos, los coeficientes, los pesos de esta combinación lineal son únicos. Entonces, por cada vector de B, voy a poder escoger únicos pesos que me permiten escribir ese vector como combinación lineal de la base. Eso quiere decir entonces que podemos definir una función. A cada elemento del espacio vectorial le asociamos sus pesos. ¿Y por qué es una función? Porque los pesos son únicos. ¿Se acuerdan la definición de función? Para cada preimagen debe existir una única imagen. A cada elemento del dominio le debo asociar un único elemento del codominio. Entonces puedo establecer una función. Si el espacio vectorial está definido sobre Rn, entonces estos coeficientes son números reales. Eso quiere decir que para cada vector del espacio vectorial le puedo asociar una tupla, una n tupla, de un vector de Rn. Entonces puedo establecer una función entre el espacio vectorial B y Rn. ¿Sí? Y eso es lo potente. Esa es como, para allá vamos a llegar. ¿Sí? Para allá vamos a llegar. Que hay que tener súper en cuenta. De nuevo, que cada elemento de un espacio vectorial tiene únicos pesos, que son los que te permiten escribir como combinación lineal ese vector como combinación lineal de los elementos de la base, y por lo tanto vamos a poder definir una función. Y esa función nos va a permitir identificar cada elemento del espacio vectorial V con un elemento de Rn, y donde el n depende de los elementos de la base. ¿Ok? Por lo tanto, y esa identificación va a ser espectacular. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, aquí está la definición, ¿cierto? Las coordenadas de x relativas a la base son los pesos. ¿Ok? Entonces, eh, tengo una base b y un vector en b, entonces las coordenadas de x relativas a la base o las b coordenadas de x son estos pesos. Entonces, este va a ser el vector que contiene x sub b o xb, es el vector de b coordenadas. Esto nosotros ya habíamos trabajado con esto en Rn, solo que ahora son a elementos de un espacio vectorial cualquiera. Hagamos este ejemplo. Dice, considera esta base de R2, de R sub 2, el conjunto de todos los polinomios de grado a lo más 2. ¿Ok? Esta es una base. Entonces vamos a escribir este vector como combinación lineal de este vector, o sea, perdón, de esta base, y vamos a determinar entonces el vector de b coordenadas. Bien, entonces, para que nos demos cuenta que es fácil. Mira. Por supuesto, es sencillo, pero es laborioso porque tiene perdón, harta álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, escribimos, escribimos
Esto es como el paso uno. Escribimos 3 más x más 2x cuadrado como combinación lineal de b, de los elementos de b, ¿ya? De los elementos de b. O sea, esto es, tomo el vector x, 3 más x más 2x cuadrado. Miren, esto está muy mal, ¿ah? Perdónos, porque como x igual a x, ¿sí? Así que vamos a ocupar nuestro super borrador decente. Esto es p de x, por supuesto, ¿no? P de x se escribe así. Así que lo vamos a escribir así. ¿Cómo va a ser eso una x? Bueno, somos todos humanos, nos equivocamos. Entonces p de x es el vector 3 más x más 2x cuadrado. Y esto lo queremos escribir como C1, ¿no? Bueno, como son solo 3, así que voy a ocupar alfa, beta y gamma, ¿ok? En vez de C1, C2 y 3. Alfa por el vector 1 más beta por el vector 2 más x más gamma por el vector 1 más x cuadrado. Estos son los pesos, alfa, beta y gamma. Y perdón por el desorden, pero lo voy a escribir acá. Y el vector de b coordenadas para el polinomio p de x es alfa, beta, gamma. Un trío en R3. Tenemos que encontrar, por supuesto, cuánto vale alfa, beta y gamma. Eso es todo lo que vamos a hacer. Nada más que eso. Entonces, en lo que sigue, me doy cuenta que tengo una igualdad de polinomios. Si estos fueran matrices, tendría una igualdad de matrices. Si estos fueran funciones, tendría una igualdad entre funciones. Y encontrar cuándo dos polinomios son iguales es súper sencillo, ¿verdad? Porque permítanme preguntarles esto. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Porque tengo una igualdad de polinomio. Diego, tienes tu micrófono activado. No sé si estás hablando o vas a hablar. Ah, ahí va, la activé sin querer, profe. Aún estoy Ya. pensando la respuesta. Gracias, Diego. Sí. Ok. Recuerden esto. Antes de recordárselos yo. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuándo dos polinomios son iguales? Cuando los coeficientes son iguales, profe. Eso, ¿verdad que sí? Entonces Sí, dos polinomios son iguales cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Excelente, gracias Michelin. Entonces, vale. ¿no? Y gracias a todos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que voy a reescribir este polinomio. De tal forma que me quede de la forma a sub 0 más a1x más a2x cuadrado. Para poder identificar los coeficientes de acá. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero escribirlo así. Alfa más 2 veces beta más gamma. Esos son los coeficientes libres de este polinomio, según yo, más beta x más gamma x cuadrado, según yo. ¿Ok? Digo según yo porque me puedo equivocar. ¿Ok? A sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. Y aquí tengo a sub 0 en el lado izquierdo es 3, a sub 1 es 1 y a sub 2 es 2. Y dos polinomios, como bien nos recordó Michelin, ¿cierto? Son iguales si son iguales sus coeficientes. Entonces genero este sistema, que alfa más 2 veces beta, ¿sí? Más gamma es 3, beta vale 1 y gamma vale 2. A sub 0 igual a sub 0, o digámoslo así, b sub 0 es igual a sub 0, b sub 1 es igual a sub 1 y b sub 2 es igual a sub 2. Entonces de ahí sabemos que beta vale 1, gamma vale 2, entonces sería alfa más 2 veces beta, es decir, 2 por 1, más gamma, que es 2. Entonces, si es que sé sumar bien, cosa que dudo, esto sería menos 4. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo voy a escribir aquí lo obvio. Alfa vale menos 4, ¿sí? Beta vale 1 y gamma vale 2. Entonces, El profe no, el menos 4 le faltó
Torres, sumarlo con el 3. Sí, gracias, Diego. Yo le dije que no sabía sumar. Esto entonces menos uno, ¿no? Así es. Sí, pero sí que terrible. Sí, creo que ustedes me cambio de profe a uno que sepa sumar. ¿Sí? Entonces, P de X, ¿ok? P de X sería esto así. Vamos a borrar la parte del medio aquí. Y voy a borrar acá el alfa, el beta y el gamma. Entonces esto sería menos 4, 1 y menos 1. Ya borramos este más de aquí. Entonces P de X se puede escribir de esa manera. Eso fue lo que hicimos. ¿Ok? Hemos escrito entonces P de X como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Y cuáles son los pesos? Menos 4, 1 y menos 1. Así, ¿cuál es el vector de b coordenadas para P de X con la base B que hemos fijado? El trío menos 4, 1, menos 1. ¿Ven qué sencillo? Eso es obtener el vector de b coordenadas para un vector de un espacio vectorial en función o en términos de una base fijada. ¿Y por qué puedo hacer esta identificación? Porque este trío es único, porque los escalares son únicos. Y esto, dado que B es una base, lo puedes hacer con cada vector de los polinomios de grado a lo más 2. Entonces puedes establecer una función que tome un polinomio de grado a lo más 2, R3, que toma tu polinomio y lo llevas al trío alfa, beta, gamma. Y esta identificación podría ser tremendamente potente si fuera una identificación biyectiva. ¿Por qué? Porque querría decir que esta identificación es inyectiva. Bueno, es inyectiva porque para cada los pesos son únicos, pero sería todavía más potente si fuera sobreyectiva. Eso quiere decir que para cada trío puedo encontrar un polinomio. Entonces esta sería una identificación biunímica. Eso querría decir entonces que casi podría ver R3 como lo mismo que esto, pero sería eso mismo, lo que acabo de decir, todavía más potente si esta identificación, esta de acá, esta función, fuera una transformación lineal. Porque, Profe, porque preservaría la suma y la multiplicación por escalar. Dígame, Michelin. profe, en el vector coordenado, eh, a mí me dio menos uno, 1 y 2. Uy, entonces, a ver, pero ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, porque alfa vale menos uno, ¿no? Michelin. Claro, y beta vale 1 y gamma vale 2. Sí, y beta vale 1 y gamma vale 2, sí. ¿Y por qué lo escribí así? ¿Por qué puse gamma que valía 2? Hoy que estoy. Michelin, vamos a llegar a este acuerdo. Usted tiene la razón y yo siempre voy a estar mal, ¿te parece? No, profe, ¿Ya? no se preocupe, Sí, pucha la cuestión. ¿Ya? no hay problema, profe. No, gracias, gracias, gracias. ¿Ya? Ahora sí está bien esta cuestión, ¿o no? Ahí sí, ahí sí. No, y de hecho aquí estos 4, ¿no? Estos menos 4. Ya. Perdón, porque no quiero confundirlos tampoco. No, po, nada que ver. Es que este es el que está mal. Y algo tan fácil, ¿sí? Ya, gracias Michelin y gracias también Diego también por la corrección. Ya, menos Ahí sí, uno. profe. Ahora sí, ya, voy a respirar Ahora sí. tranquilo. Ya, Vale. vale. Sí, me voy a ir a estudiar también después de esta clase, ¿ya? Me voy a ir a aprenderme las tablas y todo eso. Qué terrible. Ya, gracias Michelin y gracias a todos ustedes. ¿Ya? Ok. Entonces, eso, entonces, ¿hacia dónde estaba yo? Ah, yo estaba generando así como un ambiente como de suspenso, ¿no? Esto sería impresionante si esto fuera una transformación lineal. Porque entonces el vector de b coordenadas, por decirlo de alguna manera, o la función que define el vector de b coordenadas, sería podemos probar que es una transformación lineal, o si decimos al menos que es una transformación lineal, estamos diciendo que entonces que de cierta manera
trabajar con este espacio vectorial es lo mismo que trabajar con R3. Y eso es tremendamente potente. Al menos del punto de vista, piénsenlo así, del punto de vista de la computación. Porque en computación uno puede trabajar con arreglos. Y los arreglos no son otras cosas que, ¿cierto? Vectores. Y puedes trabajar en computación, ¿cierto? En programación, a eso me refiero, con arreglos multidimensionales, es decir, con matrices. Por lo tanto, si esta identificación es una transformación lineal, puedes de alguna forma estudiar las propiedades o estudiar propiedades sobre este espacio vectorial estudiando las propiedades de los tríos. Y eso lo puedes hacer computacionalmente a través de la programación. Por eso esto podría ser, por eso es tan potente. Ya, entonces, esto es lo que dijimos recién. Esto de nuevo ya es como un caso particular. ¿Sí? Yo les mencionaba el otro día que nuestro libro guía, el libro de David Ley, generalmente se retrotrae para tener algunas cosas como muy presentes, pero nosotros somos lo suficientemente habilidosos como para entender que si cambiamos V por Rn, entonces esto es exactamente el mismo vector que consideraste si tienes la base canónica, ¿ok? Y esta es la parte importante de esta diapositiva, lo que mencionábamos recién. A esta función, que a cada vector de un espacio vectorial le asocio su vector de b coordenadas, le vamos a llamar función de coordenadas. ¿Ok? Esta es la función de coordenadas. Es la t que yo definí acá. ¿Ok? Esta es la función de b coordenadas. Aquí está dicho solo para Rn, pero en realidad es para cualquiera. Para cualquier espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, este fue el ejercicio con el que partimos la clase, ¿cierto? Para recordar que era una base, entonces ya sabemos cuál es la base de este espacio vectorial, entonces ahora vamos a determinar la función de coordenadas de tal base. Entonces, solo un segundo porque me voy a devolver a esa parte para encontrar la base. La base está acá, ¿sí? Así que la voy a tomar y la voy a copiar en la página en la que estamos trabajando. ¿Ya? Así que ¿a dónde estamos? Perdón, ahí me devolví con mucho, ¿no? Ahí está, disculpen por haberlos mareado. Entonces ahí, y dije, por favor, solo un segundo para pegar la imagen donde dice imágenes acá. Acá está. Ya. Oh, qué terrible la base. La vamos a escribir de nuevo, pero por lo menos nos sirve para. Me voy a devolver y voy a volver. ¿Por qué hago eso de repente? Porque el programa de repente como que tiende a pegarse, a ponerse lento. Por eso ustedes ven de repente que avanzo hacia atrás y adelante. ¿Ok? Y entonces la base que nosotros encontramos es la base constituida por los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Esta es la base. Y el vector 0, 0, 0, 1. Esa es la base. ¿Ok? Entonces, qué es lo que pasa? Es que si, ¿cierto? Si A es una matriz, dijimos una matriz en H, entonces dijimos que el A estaba, entonces que el A, B, C, D se tenía que escribir, ¿cierto? Como combinación lineal de los elementos de la base. Y de hecho, nosotros habíamos ido un paso más allá porque, ¿cierto? Habíamos dicho que B tenía que ser igual a 0. Entonces esto sería 0, 1, 1 más C, 0, 0, 0, 1 y este es un D. ¿Ok? Así, la función de B coordenadas, yo le voy a llamar T, pero puede ser llamada con cualquier letra, es la función que a cada elemento de H le asocia su vector de B coordenadas, que sería A, B, D. ¿Por qué? Porque el elemento de H se escribe como combinación lineal de la base D que hemos fijado ocupando estos pesos.
Entonces, esto se escribe así, ¿o no? El vector de B coordenadas para la matriz que hemos escogido es el trío A, B, D. Y podemos hacer entonces la identificación. De nuevo, estamos identificando H con R3. ¿Por qué R3? Porque nuestra base tiene 3 elementos. Por lo tanto, necesito de 3 pesos para escribir los elementos de H como combinación lineal de B. Por supuesto, uno de estos pesos podría ser 0. Aún así, aunque uno de estos pesos fuera 0, entonces sería un trío. Esto de acá, donde una de las componentes, o dos o todas, podrían ser perfectamente 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la función de coordenadas. ¿Ok? Entonces, no es difícil. Es laborioso desde el punto de vista algebraico porque tengo que encontrar los coeficientes. O sea, si esto fuera cierto, como en el caso anterior, pero en el caso anterior fue mucho más laborioso que ahora. Entonces, vamos a introducir un concepto que se llama matriz de cambio de coordenadas. ¿Ok? Que nos va a permitir escribir un vector en Rn como combinación lineal de los elementos de una base de Rn distinta a la canónica. ¿Ok? Escribir un vector de Rn como combinación lineal de los elementos de la base canónica es sencillo, pues trivial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo una base diferente a la canónica? Entonces, ¿cómo puedo de alguna forma tener como una especie de máquina que me permita obtener el vector de b coordenadas rápidamente? Porque como tengo que hacer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y encontrar los coeficientes, o encontrar, perdón, la solución de ese sistema de coordenadas, ¿puedo hacerlo más rápido? Dado que tengo las matrices, por ejemplo, y la respuesta es sí. Las matrices siempre vienen a salvar como el día del punto de vista algebraico. Porque estoy resolviendo un sistema de ecuaciones. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, veamos lo que dice acá. Consideremos una base de Rn. Entonces, como dice aquí, podemos definir fácilmente el vector de b coordenadas. ¿Cómo? Ya, entonces vamos a definir esta matriz. P sub b. ¿Quién es P sub b? P sub b es la matriz que en sus columnas tiene los elementos de la base que hemos fijado. Entonces, tenemos que esta ecuación vectorial para los pesos, porque queremos encontrar los pesos, ¿verdad? Para encontrar el vector de b coordenadas. El objetivo de esto es encontrar el vector de b coordenadas para un vector de Rn, donde esas b coordenadas están, o ese vector de b coordenadas están sujetos a la base. Entonces yo voy a escribir x como combinación lineal de los elementos de la base. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación matricial. Porque este es el vector de b coordenadas, es decir, este es el vector que tiene C1, C2, C3 hasta C sub n, y al multiplicarlo por b, da esto que está aquí. Definición de multiplicación de matriz por vector, ¿o no? ¿Cierto? Así se multiplica vector por matriz. Así que esta ecuación vectorial es equivalente a esta ecuación matricial. ¿Ok? Ahora, como esta matriz está constituida por los vectores de B, es decir, sus columnas son los elementos de la base, sus columnas son LI. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una matriz de n por n cuyas columnas son LI. Por el teorema de la caracterización de matrices invertibles, entonces esta matriz es invertible. ¿Sí? Por lo tanto, simplemente tomo aquí, lo que hago es multiplicar por la izquierda por la inversa de esta matriz. Y entonces voy aquí, me va a quedar a mano izquierda, me va a quedar la inversa de esta matriz por x igual al vector de b coordenadas que estoy buscando. Al vector de b coordenadas que estoy buscando. Entonces esta matriz
entonces el vector de b coordenadas se encuentra fácilmente así. Entonces cuando estamos trabajando en Rn, es todavía más sencillo encontrar las coordenadas o el vector de b coordenadas de un vector. A esta matriz se le llama matriz de cambio de coordenadas. Ahora, lo que nosotros hicimos aquí, lo hicimos para un vector en Rn, pero esto se puede generalizar para vectores en espacios vectoriales que no sean necesariamente Rn. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. ¿Y quién salva el día en sistema de ecuaciones? Las matrices. ¿Ok? Entonces, queremos hacer esto mismo, pero para ahora vectores que sean no necesariamente vectores de Rn. Aquí hay un ejemplo para practicar lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Encontremos la matriz de cambio de coordenadas, ¿sí? Dice aquí, sea B, esta una base de R2 determina la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar en Rn. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Definimos esto. Vamos a hacer exactamente esto que está acá. Entonces, la matriz de cambio de coordenadas, ¿cómo se define? Simplemente como P de B. A la matriz P de B se le denomina matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar en Rn. Entonces, ¿cuál es la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar de Rn? Seguramente ustedes ya lo intuyen y se sorprenden por lo sencillo, ¿cierto? P de B no es otra cosa que esto. 2, 1, menos 1, 1. Esa es la matriz que a uno le permite cambiar de coordenadas. Es la matriz de cambio de coordenadas. Coordenadas pedida. Ya. ¿Y para qué sirve esto? Luego, si, por ejemplo, nos tomamos el vector en R2. Aquí vamos a ocupar, ¿sí? El vector, ¿qué vector podría ser? 3, 4. Entonces, si por ejemplo, entonces, el vector de b coordenadas del vector 3, 4 es la matriz inversa, ¿cierto? De P de B por 3, 4. Esto es, la matriz inversa de esto sería estos dos los cambios de posición, ¿sí? 1, 2. A estos dos les cambio el signo, estoy encontrando la matriz inversa. Y ahora voy a calcular el determinante de eso, que sería 2 por 1 menos 1 por 1. Sería entonces 2 por 1, 2, más 1, 3. Esto sería 1/3 por 3, 4. Entonces esto sería 1/3, 1/3, menos 1/3, 2/3, 3, 4. Entonces sería 1/3 por 3, 3, más 4/3. 3/3 más 4/3, 7/3, ¿no? Y aquí tengo menos 3/3, 8/3. 2 por 4 son 8 y menos 3, 5/3, ¿no? Menos 3 y 8, 5. Y 3 más 4, 7. Este 7/3 como 5/3 es el vector de b coordenadas para ordenado 3, 4. Y así de fácil. El sistema de ecuaciones que nosotros formamos para encontrar el vector de b coordenadas para un polinomio o para las matrices en los ejemplos anteriores, en el caso de Rn, se reduce a determinar
la inversa de la matriz de cambio de coordenadas. ¿Por qué? Por lo que establecimos en la diapositiva anterior. Porque ahí evidentemente resolvimos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces es muy sencillo cuando es Rn. Y por eso queremos generalizar esta sencillez, si es que es posible, para ciertos espacios vectoriales que no sean necesariamente Rn. ¿Vamos bien, chiquillos y chiquillas? ¿Se entendió? Eh, Más o menos, profe. ¿Puede ajustar un poco la pantalla que no se ve el resto del desarrollo, queda cortado? Ah, ya. Y ahí se verá mejor, Diego, ¿no? Sí. Súper. Lo que hay que entender es que ¿por qué, cierto? Al realizar esta operación, entonces finalmente el vector que obtenemos es el vector de b coordenadas buscado, en el caso de si yo tomo 3, 4. Y la explicación está en la diapositiva anterior. Entonces, como ya hicimos mención, ya explicamos eso, entonces mi recomendación sería que se tomen un tiempo, vuelvan ustedes a la diapositiva anterior y vean la construcción de esta matriz. ¿Y por qué? Cierto, finalmente la construcción de esta matriz permite finalmente que al obtener su inversa y multiplicarla por el vector del cual estamos buscando su vector de b coordenadas, nos permite obtener el vector buscado. ¿Ok? La explicación es súper, súper sencilla. Es esta línea. Es entender que esto es esto. Y esto es claro porque esto es simplemente multiplicación de vectores. ¿Sí? No sé, Andrés, si está en el aula, ¿sí? Porque no recuerdo hasta qué clase subí, si hasta la 14 hasta la 15, pero si no está, la voy a subir hoy día sin falta. ¿Ya, Andrés? Me pillaste, no recuerdo hasta qué clase subí la última vez. ¿Ya? Pero hoy, sí, hoy día subo todas las clases que quedan, porque ya estamos viendo las clases del certamen 3. Ok, gracias, Andrés. Entonces subo hoy día esta clase. ¿Ya? Entonces la explicación es esta. El paso clave es de este a esto. Y esto simplemente es multiplicación de matriz por vector. No hay que enrollarse más que eso, solo eso. Multiplicación de matriz por vector. ¿Cómo se multiplica una matriz por un vector? Cada columna de la matriz por cada componente del vector. Cada componente del vector por cada columna. Es eso. Y después, inversa. Nada más que eso. Ya, y este es el teorema que yo les venía enunciando de antes. ¿Sí? Si tengo una base en un espacio vectorial, este es el teorema que yo venía introduciendo a lo largo de esta clase. ¿Cuál es este? Consideremos una base para un espacio vectorial B. Entonces, la función de coordenadas es una transformación lineal 1 a 1 sobre Rn. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. De hecho, son como dos cosas, son dos cosas en uno, ¿no? La función de coordenadas, primero, es una transformación lineal. Y segundo, es 1 a 1 sobre B, sobre Rn. ¿Ok? Otra cosa súper importante, como la base está constituida por n vectores de B y esta es una transformación lineal con codominio en Rn, entonces el hecho de que T sea 1, 1 muestra que va a ser también sobreyectiva. Entonces esto todavía es más. Esta función, la función de coordenadas, es una transformación lineal, inyectiva, y como la base tiene n vectores y la función está definida, la función de coordenadas está definida sobre Rn, entonces uno puede mostrar que aparte de tener la inyectividad, tiene entonces la sobreyectividad. ¿Ok? La demostración de por qué es una transformación lineal, ustedes la están viendo allí. No la voy a hacer con detalles, me la voy a saltar. Es sencilla, súper sencilla, como ven ahí, son un par de líneas, pero les recomiendo, por favor, que la revisen, porque ahí van a practicar entonces el concepto de transformación lineal
y el concepto de función coordenadas. Noten por favor que al final, ¿cierto? La inyectividad de T se deduce al notar que el núcleo de T, el kernel de T, está dado por el cero vector, ¿cierto? Una transformación lineal es inyectiva si solo si su núcleo es el cero vector. ¿Ok? Entonces, lo espectacular de este teorema es que podemos entonces identificar biunívicamente, por medio de una transformación lineal, un espacio vectorial que tiene una base de n vectores con Rn. ¿Sí? O sea, al final esto es lo que estamos haciendo, lo voy a escribir acá. T del espacio vectorial B con una base de, ¿cierto? Con una base de n vectores, lo podemos identificar con Rn, mediante esta función de B coordenadas. Y esta identificación es biunírica, es decir, es biyectiva, pero además T es una transformación lineal. Entonces, todas las propiedades todas las propiedades que tengan que ver con sumas de vectores, con combinación lineal de vectores, las puedes estudiar en Rn y concluir lo que ese estudio concluya, por supuesto, en los vectores de B. Porque estos dos espacios son iguales en estructura, en forma, debido a que puedes hacer esta identificación. Por eso se dice que estos dos espacios vectoriales son isomorfos. ¿Ok? Entonces voy a apuntar primero la definición. Una transformación lineal inyectiva, esto no es cierto. Perdón aquí por los errores que tiene esta PPT. Si no es inyectiva, si no es biyectiva. De un espacio vectorial sobre otro espacio vectorial se denomina isomorfismo, de B sobre W. Y los espacios se dicen isomorfos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son de la misma forma, en el sentido que respetan la estructura algebraica inducida por la suma y el producto definido sobre este espacio vectorial. ¿Ok? Esta notación que está acá arriba indica que es una transformación lineal. ¿Sí? Voy a explicar un poquito más esta notación que está acá. Ya sabemos que la función de B coordenadas es una transformación lineal por la línea anterior, ¿cierto? Lo sabemos. La demostración me la salté, pero ustedes pueden revisarla después para convencerse que realmente es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? De que si tú tienes, sea cierto, B, un espacio vectorial, y, y B1 hasta B sub n, una base de B, entonces la función que a cada vector de B le asocia su vector de B coordenadas en Rn es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa? Como B está en B, entonces B se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Obvio, ¿no? Como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, si yo aplico T sobre B, eso va a ser T sobre esta combinación lineal.
¿Ok? Pero T es una transformación lineal. Eso quiere decir que, dicho de una forma intuitiva, se distribuye sobre la suma y los escalares salen, ¿cierto? C1 por T de B1, transformación lineal, más C2 por T de B2, más C sub n por T de Bn. Profe, Dígame, usted se supone que sube las grabaciones en YouTube, ¿no? sí. Ok. ¿Cómo Su- se llama el canal de YouTube? ¿Termino con la idea y te cuento? Bueno, Ya, Andrés. Entonces tengo eso que está allí y mira, esto es T de B1, T de B2, T de Bn. ¿Ok? ¿Quién es T de B1? El vector de B coordenadas. ¿Quién es T de B? T de B es el vector de B coordenadas. Entonces esto sería esto. C1, el vector de B coordenadas de B1, más C2, el vector de B coordenadas de B2, más C sub n por el vector de B coordenadas de B. ¿Y quién es T de B? T de B es el vector de B coordenadas de B, o sea, esto. Sería esto. T de B es el vector de B coordenadas de B, pero B se escribe como esta combinación lineal. Eso que está aquí. Y por eso se tiene esta igualdad que está acá. Porque esto es igual a esto. Lo que está diciendo es que la función de coordenadas, ¿sí? Se puede distribuir de esa manera. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Por la linealidad de la función de coordenadas. Esto de aquí nos va a permitir generalizar el concepto de matriz de cambio de coordenadas que definimos sobre Rn ahora para un espacio vectorial cualquiera. ¿Ya? Bueno, ahí hay un ejemplo, otra vez, otro ejemplo, solo un segundo. ¿Sí? Ya. Entonces voy a dejar la clase hasta acá para que de esa manera nos dejemos picados los ejemplos. Voy a seguir revisando ejemplos en la siguiente clase. Voy a dejar de grabar.